Renacimiento, el manierismo y el barroco, vamos a ver qué pasaba en América. Una realidad totalmente distinta, pero vamos a intentar comprender qué es lo que pasaba en América. Esta diapo viene retomada o reelaborada de aquella vez que les presenté el programa, en realidad de la materia, porque si bien vamos a ver urbanismo y vamos a ver arquitectura, como el espacio geográfico de América es tan diferente, podríamos abordarlo desde distintos lugares. Podríamos abordarlo desde lo que acabo de decir, desde la geografía física. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo es la naturaleza de los lugares? Y en función de eso, ¿qué respuesta dio la arquitectura? ¿No? O sea, lo estaríamos mirando desde la geografía física. Lo podríamos mirar desde la geografía humana. Desde qué pasó cuando se encontraron los que estaban con los que llegaron. Quiénes eran los que estaban y quiénes eran los que llegaron y qué hacía cada uno. Eso sería mirarlo desde la geografía humana. Podemos mirarlo desde lo cronológico y decir en tal año, y hacer un barrido cronológico, tratando de entender cómo se mueven las cosas. Vamos a intentar poner un poquito de cada cosa, porque no vamos a poder entender América sin mirar un poquito de cada cosa. Y acá al costadito hay una columnita diferenciada que tiene que ver con la última clase que vamos a dar en unidad y que tiene que se refiere a la arquitectura y al urbanismo que produjo la Compañía de Jesús en América, los jesuitas en América, ¿sí? Esto lo vamos a ver como una clase separadita, sola, y mientras tanto esto va a ir como corriendo todo junto. Vieron que a mí me gusta ese cuadrito, ¿no? El problema es que después agarrarlo los cuadritos con cariño. ¿Qué es lo que tienen en este cuadro? En la parte de arriba, los pueblos originarios del hemisferio norte. En la parte de acá abajo, los pueblos originarios o las culturas más importantes del hemisferio sur. Entonces, acá arriba, y están, eso que estén por colores tiene que ver con una clasificación geográfica. Unos corresponden al área del Golfo, otros pertenecen a la meseta central de México, los mayas a la región del Teotihuacán y el Petén, de Yucatán y Petén. Y acá esto es mucho más, empieza una y termina otra porque el espacio es la cordillera de los Andes y la costa. Entonces acá abajo son solamente, puse yo la cultura chavín, la cultura tiahuanaco y la cultura incaica. Las líneas de tiempo de cada una están en los tiempos que se desarrollaron y son un promedio, ¿sí? Son un promedio de diferente bibliografía que los pone 100 años más acá, 100 años más allá. Entonces, bueno, vamos por unos cuantos siglos de acomodamiento y lo que tienen es un promedio. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Que mientras en Grecia se construía el Partenón, en América los olmecas y los toltecas ya hacían arquitectura. Esa idea de creer que lo de allá vale y lo de acá no, o que lo de allá es más importante que lo de acá, es un error tremendo de parte nuestra, porque en realidad esto es lo que somos, ¿no? Nosotros somos los de esta tierra. Entonces esa sobrevaloración que a veces hacemos sobre Europa y las respuestas arquitectónicas de Europa, mientras los romanos construían el Coliseo, acá se construía la ciudad de Teotihuacán, casi al mismo tiempo. Mientras florecía la arquitectura paleocristiana y bizantina, los mayas principalmente y la cultura tiahuanaco desarrollaban arquitectura tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Mientras sucedía en el románico y el gótico, la mayoría de las culturas americanas estaban en su apogeo. O sea, ese apogeo de alguna manera que significó el gótico y esas grandes estructuras, acá también había culturas que florecían con otras condiciones. Y cuando llegamos acá, que empecemos a pensar en el Renacimiento, nos caemos porque es el momento en que van a llegar los europeos acá y las producciones de todos estos pueblos van a cesar, ¿no? Para empezar a producir una nueva arquitectura
que ya vamos a ver qué nombre le ponemos, que tenga que ver con los valores de las dos culturas, de los de acá y los de allá. Entonces, acá tienen, esta era la imagen de la Europa, más o menos, de lo conocido y lo reconocido, y ahí están los dos núcleos culturales, ¿no? Las culturas mesoamericanas y las culturas sudamericanas. Y acá les dejo un planito que tiene más o menos la distribución geográfica de todas estas culturas que ustedes ven acá desplegadas. Yo sé que esto lo vieron con Sames. Yo sé que Sames dio el tema. Vamos a ordenar las frases mejor. Yo sé que Sames dio el tema. Yo no sé qué tan profundo fue. Yo no sé qué tanto les quedó a ustedes. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de volver sobre algunas culturas que creo que son importantes para entender qué pasó cuando llegaron los españoles, quiénes estaban, qué habían producido, qué es lo que a mí me interesa que ustedes puedan retomar del año pasado. Entonces, si hay algo que ustedes saben mucho, me lo dicen y hablo menos. Si no, arrancamos. En la meseta central les había puesto que se desarrollaron tres culturas: los teotihuacanos, los paltecas y los aztecas. ¿Sí? La meseta central mexicana es esto. Es un paisaje semiárido con la presencia de volcanes, con bastante amplitud térmica durante el día y la noche. Esa idea de los volcanes y de las montañas allá de fondo provee excelentes materiales para la construcción, buenas piedras, buenos granitos para la construcción, entonces material no nos va a faltar. Materiales perecederos menos, maderas y esas cosas menos, pero la mayoría de estas culturas van a construir con piedra. Entonces, esta es como la aparición cronológica de Teotihuacán, con la cultura teotihuacana. La cultura de los toltecas, que prácticamente son los predecesores de la cultura azteca, en el mismo espacio y casi como una continuación de unos y los otros, principalmente porque los toltecas van a emigrar a la península de Yucatán y van a formar una nueva fusión con los mayas toltecas. Les vamos a ver algunas de estas rapidito, y no voy a entrar en todas, las voy a ir presentando, pero no voy a entrar en todas. ¿Qué saben de la ciudad de Teotihuacán? ¿La vieron? ¿No la vieron? Bien. Entonces, me explayo un poquito porque hay algunas cosas que me interesan. De todas las ciudades de Mesoamérica, es la única que tiene un trazado lineal. Está organizada a partir de una calle, que es la que yo estoy marcando acá. Una calle que tiene 2 kilómetros de largo y 60 metros de ancho. O sea, realmente una avenida que sirve como eje organizador de todas las demás arquitecturas. Se cree que era un centro ecuménico, un lugar de peregrinación al que llegaban desde muchos lugares, y tiene entre sus tipologías principales, como remate de esta avenida, la pirámide de la Luna, con una plaza que la precede, la Plaza de la Luna. Una pirámide que tiene 220 metros de lado cada lado, o sea, metros de largo cada lado, que es la pirámide del Sol, una de las más importantes de Mesoamérica por su tamaño. Y si sigo, acá hay un río y hay un puente, el río San Juan y un puente. Acá hay un conjunto de templos que se encuentran aquí en este extremo, y al frente está el mercado. No sé qué les parece a ustedes. Yo veo mucha luz. Sí. ¿Ahí les parece mejor? ¿Dejamos solamente las del fondo? Sí. La pirámide del Sol tiene 224 metros de lado y tiene 60 metros de alto. ¿Por qué le dicen así? ¿Qué? Sol? ¿Por qué? Del Sol. Del dios Sol, ¿no? El culto a los... Porque piensen esto, la mayoría de estos pueblos tienen sus cultos referidos a los fenómenos naturales. Tienen un panteón de dioses.
que van entre cosas de la naturaleza y algunos animales mitológicos, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero después el dios Tlaloc es el dios de la lluvia. ¿Sí? Van apareciendo toda una relación, aunque tengan nombres en náhuatl, directamente con los fenómenos de la naturaleza. El sol es el dador de vida, sin sol no habría alimentos, no habría vida prácticamente. La luna también asociada a lo femenino, a la fecundidad y demás. Digamos, como esas creencias que tienen mucho que ver con lo originario. ¿Estamos con esto? Entonces, unas pirámides enormes que generan estas plazas. ¿Sí? ¿Ven estas enormes plazas que se van generando al frente de cada uno de esos conjuntos? ¿Sí? Quédense ahora con la idea de grandes templos que tienen al frente enormes plazas. Insisto, Teotihuacán, la única con un urbanismo de desarrollo lineal y la única en toda Mesoamérica que no tiene juego de pelota. No voy a entrar en la ciudad de Tula, vieron que había tres, estaban los toltecas entre medio. No voy a entrar en la ciudad de Tula porque no tengo demasiado interés en lo que pueda traer de allí después para analizar, pero sí con Tenochtitlán. ¿Esto sí lo vieron? ¿La vieron todos? No. Pero, no sé. Eso eran como prácticos finales. ¿Qué? Sabes, me ha dado un teórico, dado los temas y hemos repartido y hemos hecho un trabajo. Ah, o sea que yo me puedo explayar casi como... Sí. O sea, sin cargo de conciencia. Porque vienen a uno y se cae como pisando con el tema del otro. No, sin cargo de conciencia. Ya, listo, gracias. Los aztecas son una cultura de las últimas, ¿no? Y ya tienen esa categoría de imperial, porque llegaron a formar un imperio con una estructura organizativa compleja, con sistema de gobierno, clases sociales y demás. Ellos nacen, no sé, a lo mejor los que lo estudiaron sí lo saben, ellos como cultura están migrando en busca, y sus dioses le dicen que donde puedan introducir, donde encuentren un águila comiéndose una serpiente, allí tienen que fundar la capital. ¿A dónde fueron a ver un águila comiéndose una serpiente? En una islita en el medio del lago Texcoco. ¿Sí? Y si allá nos mandaron los dioses, allá vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya veremos. Allá fueron con la decisión de fundar en ese pequeño puntito dentro del gran lago. Se ubica que México no tiene un lago, ¿no? O sea que no es un lago tampoco de gran profundidad, una superficie de agua, o era una superficie de agua, más vale, muy extensa y de poca profundidad. Sí. ¿Cuánto he dicho? Texcoco. Son diferentes zoom de aproximación, ¿no? De la islita, esta es la ciudad que van a organizar los aztecas. ¿Cómo la van a organizar? También con un trazado bastante regular. Fíjense que hay calles rectilíneas, que si alcanzan a mirar esta imagen de acá abajo, esas calles en su prolongación conectan esa isla con tierra firme, le ponemos entre comillas tierra firme. Lo otro también es medio tierra firme, pero bueno. Estas calzadas conectan con... Y ahí en medio, donde está ese número 1, está el recinto sagrado, donde están los principales templos. Después ven que acá tiene numeritos, porque va a estar dividida la ciudad en barrios, y esos barrios van a tener que ver con jerarquías sociales, con actividades. Algunos barrios están como dedicados a un tipo de actividad y no a otro. ¿Sí? Es una organización bien compleja, ya les dije, fueron un imperio. Y si me meto ahí adentro del 1, me encuentro con esto. Una pirámide doble, que es el templo mayor. Una pirámide doble. El dios de la guerra y el dios de la lluvia. ¿Sí? Arriba, un templo para cada uno de ellos. El dios del viento, el juego de pelota.
Esta maqueta les alcanza a dar una dimensión de qué era la volumetría o cómo se alzaban esos edificios dentro de ese espacio, ¿sí? Esta maqueta es del Museo del INA, del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Hasta ahí estamos más o menos con los zoom, ¿no? Una ciudad ordenada, con una retícula no muy prolija, pero una ciudad ordenada que tiene un centro ceremonial que está en el corazón de la ciudad, y que la clase que viene vamos a ver qué hicieron los españoles con esto. Nos va a dar ganas de llorar, pero no importa. Vamos a ver qué va a pasar cuando los españoles entren a esta ciudad. De esa otra región, o sea, de esa segunda área de grandes culturas, las más importantes son los mayas, o los que también habían alcanzado un altísimo grado de desarrollo. No se perciben como imperio porque son como, ¿se acuerdan como los griegos, como ciudades-estado? Cada uno, son una confederación, todos están juntos, pero son ciudades-estado, cada una tiene su propia administración. Pero no se perciben como imperio con una capital como los aztecas, ¿no? Estos se organizan a través de un sistema menos rígido. ¿Y por qué? Acá dicen mayas, y esto me quedó atrás que picar. Y acá dicen maya tolteca. Porque los mayas originalmente se habían ubicado en esta región que está más abajo, que es la selva del Petén, que también la comparten como territorio Guatemala y una parte de Honduras. Cuando la cultura tolteca deja la meseta central y se dirige hacia el Golfo de México, se encuentra con los mayas y se produce una fusión cultural maya-tolteca. Y ahí viene un nuevo resurgimiento, un segundo esplendor de los mayas, y estas son las que seguramente ustedes más han escuchado nombrar porque son las que se visitan cuando uno va al Caribe. Chichén Itzá, Tulum, ¿no? Todas las que están como en los paquetes turísticos del Caribe. Bueno, entonces estas se dan en esta zona, que ya es la península, y mientras la selva del Petén es selva de mucha altura, esta región es una selva más baja, es mucho más seco el clima, entonces la arquitectura ha dado respuestas diferentes. En la selva del Petén, la arquitectura va a crecer hasta poder sobresalir del dosel de la selva, ¿sí? Para que las crestas de los templos sobresalgan. O sea que hay que elevarse mucho, hay que ir muy vertical. En cambio, en el área maya tolteca, la arquitectura es más horizontal y vamos a encontrar, si nos pusiéramos a analizarla con detenimiento, pero no lo vamos a hacer, un montón de funciones entre lo que habían traído los toltecas y lo que hacían los mayas naturalmente. Chichén Itzá, algún grupo le debe haber visto, una de esas más significativas del área de la península del Yucatán. Esta es la forma de organización urbana más común en todas las culturas originarias. Un urbanismo ordenado en torno a elementos singulares y espacios abiertos, sin un trazado casi. Las dos primeras vimos que tenían un trazado. Acá podríamos tirar algo que nuestra lógica, la nuestra es la de ahora, ¿le pudiera poner un trazado ordenador a esto? Parece difícil. Ahora, si nos tratamos de meter el examen en la cosmovisión de estos grupos, entenderíamos que esta pirámide, la de Kukulcán, está orientada según las fechas de los solsticios y los equinoccios. Que el observatorio, donde está el observatorio por acá abajo, también tiene su sentido más que nada en relación a la posición de las estrellas en el cielo en determinadas fechas. Entonces, se nos hace incomprensible a nosotros y a nuestra forma racional de pensamiento, pero hay un otro orden que nos es ajeno, que tiene que ver con la composición de estos pueblos, y acá tienen como una reconstrucción de cómo podría haber sido la vinculación con el agua. La península de Yucatán es muy seca, así que la vinculación con los cenotes y con el agua
siempre es muy importante en cada uno de los trazados, la presencia de la Gran Pirámide de Kukulcán, el juego de pelota que tiene un sentido sagrado, y por este lado el Palacio de las 1000 Columnas, que es una herencia tolteca directa prácticamente, ¿no? En Tula hay un palacio casi exactamente igual. Entonces se puede también presuponer que esta es el área maya original y este es el área maya tolteca luego de la invasión de los toltecas, ¿sí? ¿Qué me interesa que se queden de acá? Principalmente con que hay un orden que nosotros no comprendemos. Una ciudad organizada a partir de espacios abiertos y de edificios con un orden que a nosotros nos es ajeno absolutamente. Y esta estoy segura que no lo vieron. Y es la que más me sirve a mí. Uxmal. ¿A alguno le tocó? En la repartija esa que me contaron que hicieron. ¿Qué? No estaba Uxmal. Uxmal es otra de las ciudades de la península del Yucatán, que tiene una serie de particularidades. Primero, que no muestra esta dualidad de los mayas toltecas, que es directamente una ciudad ya de fusión, no se pueden leer los dos periodos, que su principal pirámide es esta, y miren, tiene la planta ovalada. Ninguna otra pirámide sagrada tiene en Mesoamérica una planta ovalada, con dos frentes, o dos caras, dos escaleras, una para cada lado, y una serie de tipologías que los españoles pensaron que eran civiles. Entonces le pusieron nombres civiles, o pensaron que eran religiosas y le pusieron un nombre religioso sin entender nunca qué pasaba ahí adentro, ¿no? Entonces esto es el Palacio del Gobernador. ¿De qué gobernador? ¿No? Los españoles le pusieron el Palacio del Gobernador, y este otro edificio que se encuentra ahí es el Cuadrángulo de las Monjas. ¿De qué monjas? Si los mayas no tenían monjas, ¿no? Al margen de eso, hay una tecnología maya que los españoles van a saber aprovechar, y se llama falsa bóveda. ¿Entienden por qué? Una bóveda que necesita un arco y una piedra que la traba para que no se venga, ¿no? Para que no colapse. ¿Qué hacen los mayas? Achican la luz, van poniendo las piedras cada vez más cerquita, y la última va por simple apoyo. No es una clave, pero lo puedo sacar y no se cae nada. ¿Entienden la diferencia? Porque es una falsa bóveda. No trabaja la compresión. Entonces hay una tecnología para generar espacios cerrados que los otros pueblos casi no tienen. Y esta forma de decoración, que es dejar partes del edificio lisas y trabajar otras partes del edificio de esta manera, sin dejar un centímetro sin decorar. ¿Quiénes, en qué momento de la vida del parcial anterior no dejaban un centímetro sin decorar? Barroco. Los del barroco. Ya vamos a ver dónde en qué punto nos vamos a encontrar. Pero esta forma de jugar con el contraste, de dejar algo liso y algo muy decorado, va a tener como una empatía con la expresión del barroco. Y aparte la maestría para tallar la piedra, ¿no? Porque esta mano de obra que puede hacer esto ya está disponible. En el momento en que llegan los españoles se van a encontrar con gente que tiene esta capacidad técnica para construir y para decorar. Tal vez lo único que habrá que hacer es cambiar el repertorio, y que en vez de hacer máscaras de Flatlock haga Virgen de la Guadalupe. ¿Sí? Bien. Entonces, Uxmal me interesa porque se queden con esa imagen, ¿no? Con ese tipo de arquitectura que claramente les recuerda a los europeos sus formas de palacios o de monasterios, y esas formas de decoración. Para seguir con el barrido medio rápido en el que estamos, porque no me puedo poner a dar toda una clase entera, porque me necesitaría más tiempo, paso a Sudamérica, el mundo andino. Le digo el mundo andino porque va a haber diferentes culturas que se van a desarrollar
en ese mundo andino, principalmente a mí me va a interesar la última de ellos, que fue la cultura incaica. ¿Sí? Los incas, ¿a dónde se asentaron? En el medio de la cordillera de los Andes. Su escenario o su geografía predilecta fueron los valles dentro, por eso está esta foto, los valles dentro de la cordillera, ¿no? Los cursos de agua que van determinando valles que posibilitan la vida a partir de esa presencia de agua, que tienen suelos fértiles. El tema es que van a llegar a construir un imperio que se extiende desde Colombia hasta el río Biobío en Chile y que abarca todo el ancho de la cordillera de los Andes y un poco más. No van a entrar en los territorios selváticos del Amazonas y van a definir 4 ambientes, por decirlo de alguna manera: la sierra, la costa, el altiplano. ¿Y qué me falta? La sierra, la costa, el altiplano y los 4 suyos. Bueno, en algún lado me estoy tragando uno. Y la selva, aunque ellos no se asienten, es una de las regiones de las cuales se extraen. Entonces, esta es su concepción del mundo, o su cosmovisión. Desde un punto central, las direcciones hacia las 4 partes del imperio. Es una cultura que florece tarde, florece casi, miren cuando empiezan los años, casi cuando el gótico está en su esplendor en Europa. O sea, cuando llegaron los españoles acá, esta gente estaba en el máximo de su esplendor arquitectónico y cultural, ¿no? Fue como si a los griegos lo hubieran inventado en el periodo clásico. La capital de este imperio, que sí tiene capital, es la ciudad del Cusco, o Cosco, depende qué tan apegados estén a las lenguas originarias. ¿Saben qué quiere decir Cusco? O Cosco. ¿No? Ombligo. Su capital es el ombligo del mundo. Su capital es el punto más importante de su universo, por su cosmovisión, ¿sí? Es el sentido del centro real y simbólico de toda la cultura. Volvemos a la idea de que están en un valle en el medio de los Andes. Tal vez conocemos mucho más por fotito y que se llama Machu Picchu, pero Machu Picchu era una ciudad periférica y un centro ceremonial principalmente. Estudiamos esto porque me interesa que rescaten esta, porque esta es con la que se van a encontrar los españoles. Y a esta, también la próxima clase que estén conmigo, vamos a ver qué le hicieron. Porque ninguna se salvó. Yo, en mi inocencia de pensar que ustedes habían visto más profundidad, les había puesto los 2 planos posibles con los cuales se estudia el Cusco, pensando en preguntarles cuál de los 2 habían visto. Como ahora me dijeron que ninguno, me da lo mismo. Este es el plano bajo el gobierno de Pachacútec, que es un periodo de apogeo, y este es un plano que se levantó en el periodo colonial, rescatando espacios y recintos, marcando cuáles eran los espacios y los recintos que habían quedado del momento incaico. Entonces, cualquiera de las 2 a mí me da más o menos lo mismo. Es un valle, lo ven en esta que tiene como la topografía, ¿no? Es un fondo de un valle que en una parte de la ciudad tiene una parte alta, una sierra allá arriba, que era el principal espacio ceremonial, o sea que estaba en lo alto. No es que ellos construyeron tan alto, sino que hicieron medio como los griegos, en el punto más alto, en la montaña natural pusieron su centro ceremonial, pusieron la Acrópolis. Piensen esto de la misma manera, la ciudad está allá abajo y en el punto más alto de las sierras pusieron su centro ceremonial, que es el conjunto Sacsayhuama. Tenían varios espacios muy importantes, una plaza principal, la plaza de la Huacapata o Huacaipata, y depende,
todo esto de que yo me repito o cambio los nombres es porque depende de la bibliografía, no es que yo no me lo sepa, me lo saco los dos. Y un punto que estaba por acá, que en este plano está ahí, en esta reconstrucción, que era de nuevo el templo del dios Sol. Entonces, el templo se llama el Coricancha, estaba en ese punto, y era, esto va a ser importante todo a medida que vayamos viendo la arquitectura, porque se los muestro. Luego que se superpongan los españoles, de esto vamos a terminar en esta resultante, que es la que tenemos ahora de la ciudad de Cusco, ¿no? Una enorme ciudad colonial, que ya veremos cómo evoluciona de acá hasta ahí la próxima clase. Todo este cuento y esta especie de repaso no es ni más ni menos que para poder rescatar desde esa geografía humana que les dije recién, la vocación de las culturas originarias por el uso del espacio abierto. Las dos imágenes de arriba corresponden a una película que ya tiene unos años que se llamó Apocalipto, que fue una película que recreó de alguna manera el momento del encuentro de los españoles con los mayas y que tiene estas reconstrucciones fantásticas. La película tiene un par de errorcitos históricos, pero bueno, si la quieren ver, véanla, no pasa nada. ¿Cómo? La película está buena, pero tiene yo no te puedo